a altas temperaturas, yo puedo hacer que las hojas de grafito se doblen, se modifiquen y puedo formar diamante. Pero no solamente eso, a esas altas presiones y a esas altas temperaturas, esas láminas de grafito también las puedo doblar, formando nanotubos. Esa es la tecnología de ahora. Y todo eso también depende única y exclusivamente del tipo de enlace. Obviamente las condiciones para formarlo son extremas. Hay planetas cuya presión es tan alta que llueve diamantes. Donde esa fuera el planeta Tierra ya no estaríamos por acá. ¿Alguna otra pregunta? Como formación de para la vida actual, ¿cómo podría ser como un sustituto para el carbón? El silicio yo había escuchado, como máximo. Sería sí. La pregunta es interesante desde el punto de vista académico, pero hay películas que ya lo hacen. ¿Qué película los seres que la habitan son de significado? Y fue escrito mucho antes de poderla producir en cine. De por sí hablan de un plagio de esa película. El planeta se llamaba Pandora. No, vale. Ellos son hechos de cine. Una película esa película fue basada en unos libros escritos muchos años antes. No existía la tecnología para poder tener ese tipo de producción. Entonces seríamos como los ahora. Serían ciencia. ¿Alguna otra? Bien. Entonces resulta que la materia se clasifica según su tipo de enlaces y según las propiedades que posee. Entonces digamos tipos de materiales. De manera genérica. A nosotros de esos tipos de materiales, ¿cuáles nos van a interesar? Aquellas que tengan efecto del campo eléctrico. O sea que ya vamos llegando a la propiedad que vamos a medir. Tipos de materiales. ¿Se les escucha? Hay de esta naturaleza, hay de esta. 4 tipos básicamente. ¿Se escucha? Materiales metálicos, cerámicos, más. Lo utilizan casi todos los días para llevar la carne a la casa. La bolsa. ¿Cómo se llama ese plástico? ¿Qué tipo de materiales? ¿Qué? Eso sale mucho en los crucigramas. Material de la chuspitos de la carne. Polímero. Polímero, aunque el último no es considerado como un tipo de material, depende de los anteriores, y se conoce como material compuesto. Uno puede más o menos hacer esa clasificación desde el punto de vista del tipo de enlaces y desde el punto de vista de su aplicación o de sus propiedades. Hablemos del tipo de enlace. Normalmente los metales están compuestos por enlaces iónicos. Los electrones se mueven fácilmente dentro de él. No, los electrones no es que se muevan, sino que vibran, pero eso hablamos después. Por ahora, digamos que tienen un enlace tal que hay movimiento electrónico. O sea que existe una corriente, o por él pueden pasar corrientes. Los materiales cerámicos también están compuestos normalmente de enlaces iónicos. ¿Qué propiedades tiene un cerámico? Alta dureza y... Muy alta dureza. no tiene
tienen muy baja conductividad térmica. ¿Qué más? Son muy frágiles. Los metales, por ejemplo, son dúctiles, o sea, se dejan malear. Malear es deformado. Los materiales metálicos no son duros, antes son muy blandos. ¿Qué más podemos decir? ¿Cuánto ustedes? Los que estudian, yo estudié. Cultura general, cuéntame más cosas. Por ejemplo, ¿cómo bajarle la temperatura a un café con uno de esos materiales? Colocar una cuchara metálica, ¿por qué? Se transfiere el calor, quiere decir que los electrones empiezan a llevar la información de la parte caliente a la parte más fría, que es lo que por aquí caballero sobre la termocupla. ¿Qué no les puedo contar? ¿Qué sería un polímero? No lo sé. La mayoría de enlaces de los polímeros son enlaces de carácter covalente. Cuentan con una cosa que se conoce como monómero, y ese monómero normalmente de las bolsitas plásticas son monómeros hechos de carbón, el cual se repite con una cadena N. Pueden ser 10.000 monómeros. Por ejemplo, la madera es un polímero. Entonces tiene un monómero que es algo así como muy parecido a este y se multiplica por 10.000. Entonces se empieza a generar cadenas ramificadas. Normalmente son malos conductores, como la mayoría de plásticos. Y los compuestos es cuando yo empiezo a mezclar entre ellos. La mayoría de materiales que nosotros utilizamos en la vida real son materiales compuestos. Ejemplos. Donde ustedes están sentados. Eso no es madera pura. O sea, eso no es un polímero puro. Eso es un polímero con una resina. Pero son dos materiales. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de tener un material matriz, y internamente lo mezclo con otro tipo de material, o sea, con lo que se conoce como el refuerzo, y formo un material compuesto. ¿Dónde han visto materiales compuestos? Que necesiten de las dos. En la silla, ese ejemplo es mío. Por el cemento que... El cemento es un material compuesto particulado, donde la matriz es cementicia y el particulado son las rocas que les llaman alias balasto. Entonces, coge todas las propiedades del cemento, coge todas las propiedades de las rocas estas o del balastro, la suma de las dos propiedades entre comillas, depende de las proporciones, aumenta la propiedad física, en este caso es la resistencia a la fractura. ¿Qué otros materiales han visto explicar? Hay muchos muy interesantes, por cierto, utilizan en películas. ¿A quién le gusta montar bicicleta? Que sean aficionados más o menos a la bicicleta. ¿Qué tipo de bicicleta tiene? Si tiene una bicicleta que cuesta $1.000.000 de pesos, pues eso es un hierro fundido. Si cuesta 7, 8 millones de pesos, es porque está hecho de fibra de carbono. Entonces la fibra de carbono es justamente un polímero que está reforzado con pequeñas fibras de carbono que no miden más de 3 milímetros. Cuando ustedes se montan una lancha de barco también es un polímero, pero la fibra, en este caso el refuerzo, pues va a ser de vidrio. La mayoría de materiales con los que nosotros vamos todos los días son materiales que ¿El polímero se vería como tal solo polímero o haría parte de los PTT? hacen parte de los materiales. O sea, se tomaría, digamos, en este caso, un tipo de material de PTT y el polímero hace parte No, del PTT. entonces, no, esa es la base del polímero. Cuando ya lo multiplico por 10.000 por 20.000, ya es el material. ¿Por qué la fibra de carbono está en cara? ¿Cómo?
Porque está desacando, ¿no? Ah, y porque además de eso, es entre la fibra y entre la matriz tiene que haber una solubilidad. O sea, una forma de agarre entre los dos. El problema es encontrar cuál es el agarre entre los dos. Que eso es lo que le va a las propiedades. O sea, los chalecos antibalas están hechos de fibra de carbono. Es lo que nosotros conocemos como Kevlar. Y la receta del Kevlar lo tienen los fabricantes de las chalecos antibalas. No le van a decir exactamente cuál es la proporción ni de carbón ni de base polimérica para que pueda resistir un tiro. No. ¿Ustedes alguna vez han hecho alguna columna? Sí. ¿De un edificio? Sí. ¿La han hecho? Hay gente que es experta. Póngame la gacela mía a ver qué pasa. No tengo ni la más cara de idea. Sé que es tierra, arena. O sea, yo no sé de eso tiene unas proporciones. Y eso que por allá alguna vez estudié sobre eso. Bueno, me gustó. Ni poquito. Cuando vi la pala dije, esto no. Bien. Ahora, uno puede caracterizar la materia o los materiales a partir de sus propiedades. En este caso, a nosotros nos interesan las propiedades eléctricas. Entonces dice propiedades materiales con respuesta eléctrica. Respuesta a... no sé cómo escribir. Materiales... propiedades eléctricas de la materia. En la materia. Ya sabemos que tiene que ver con el campo eléctrico, obviamente. Ahora sí, sorprendan. Los materiales, según las propiedades eléctricas, ¿en qué se dividen? Ahí sí. Conductores, aislantes. Entonces son conductores. No conductores. Semiconductores. Eso de no conductores no, a veces no suena bien. ¿Cuál fue la otra palabra que utilizaron? Aislantes. Aislantes eran de la ingeniería por allá de hace 30 años. Tráigame la cinta aislante. En nuestro argot UTP, esto lo vamos a llamar dieléctricos. ¿Qué despertar tienen los conductores? Que normalmente son de carácter. Normalmente. No estoy diciendo que sean siempre tengan que ser metal. Por eso no lo voy a poner igual. Algunos metales. ¿Cuáles son los mejores materiales conductores de carácter metálico? El oro, el cobre, la plata. ¿Cuál es el metal más caro? Esa también sale mucho en los crucigramas. ¿Cuál es el material más caro del mundo? El material metálico más caro del mundo. Cuando se vayan a casar, con lo que sea, le den un anillo de ese material. Que comprueben el amor. Así sea como las prótesis a No sé, mami. está muy futurista. titanio, ¿no? No. El titanio es un material que es bastante maleable, bastante fácil de trabajar, tiene altas propiedades mecánicas, pero es poco denso, muy liviano, pero es muy costoso. Sí se utiliza para prótesis.
Pero no es el titanio. El platino está dentro de los caros, pero no es el platino. El Rodrigo. Buena chichicha. De milagro no me dijeron nada más, pero ustedes aquí creen que me dedico yo. ¿Qué es televisión? Ustedes libros, yo televisión. Los dieléctricos, se supone que es lo que no dejan pasar. Dejan pasar la energía eléctrica. No vuelvan a decir que los luz, por favor, que se fue la luz. No, la luz no se va, lo que se va es la energía eléctrica. Los electrones vibran, los electrones están moviéndose aceleradamente por el material. Los eléctricos son aquellos que no facilitan el paso de corriente. Hasta que no hablemos de movimiento electrónico, hablemos entonces de corriente. ¿Será que todos los materiales son enormes? Hasta cierto punto. Si vamos a hablar de los anteriores, los mejores aislantes, por decirlo de los tres, de los mejores aislantes, ojo que esto depende de, normalmente son los polímeros y los cerámicos. Hay dos tipos de cerámicos. Cuéntenme historias. Yo sé que ustedes saben. Apenas van dos tableros. Los circuitos integrados están hechos de que por ahí nos hablaron de la producción. De algunos materiales que se producían, ¿por qué? ¿Qué técnicas? Yo no me acuerdo, es un nombre muy raro. Técnicas, pero hay materiales cerámicos que son avanzados, pero que normalmente están hechos los circuitos que están impresos en un celular. Y hay otros tipos de no conductores o cerámicos que son tradicionales, como por ejemplo la vasija con especialmente. Bien, los dieléctricos, los que no conduzcan, ellos sí pueden conducir. Por sí, por ejemplo, si usted ve a una persona que se está electrocutando, no se le abre mucho. Si la quiere salvar, por favor, no le meta un palo de escoba. Porque resulta que aunque la escoba es una madera, es un material de carácter polimérico, cuando usted lo acerca a corrientes demasiado altas, él rompe una cosa que se le conoce como rigidez dieléctrica. En el momento en que usted rompe la rigidez dieléctrica y pasa de ser un dieléctrico a ser un conductor, usted también va a quedar rostizado. ¿Sí? Entonces mejor quítese la camisa, que normalmente no está hecha de seda, utiliza camisas de seda. Es que es de poliéster. El poliéster, que también es un polímero hecho de carbono, tiene mayor resistencia dieléctrica, entonces puede que no se maten los dos y puedan salvar. O sea que no todos los materiales son dieléctricos. No todos los materiales que sean dieléctricos son directamente aislantes. Ni siquiera el aire. Por ejemplo, cuando cae un rayo, ¿qué es lo que está pasando? El aire se supone que es un dieléctrico. No deja transportar energía eléctrica, pero tanta corriente, tanta energía potencial tiene un rayo, especialmente tanta corriente, que rompe la rigidez eléctrica y lo que hace es el fenómeno de ionización. El fenómeno de ionización es el poner a saltar los electrones de un átomo a otro. Entonces inmediatamente un sistema que es totalmente dieléctrico lo vuelve conductor. Y por último, los de ustedes, semiconductores, se les escucha. Dependiendo de la diferencia de potencia, pues se puede. Dependiendo de la diferencia de potencial, se puede conducir. ¿Cuáles son los principales semiconductores? Silicio. El silicio y el germanio. ¿Cuál es el gap? El gap de energía del silicio. ¿Cuál es el gap de energía del germanio? 0,7 electronvoltios.
Eso es 0.3. 0303304. Yo le creo para esta información me la dan ustedes. ¿Cuál? 03. Y el otro es 1, 2. No, es que sí. ¿Cuál es el siguiente? La ámpula de seguro de galio no es un material puro. Por cierto, hacer acero de galio, los que lo hacen normalmente terminan enfermos de cáncer de piel. El acero de galio es un dopado. Te coge la celda de galio y lo que empieza a meterla es arsénico. Y eso lo dopa o tipo P o tipo N, dependiendo del gusto. Pero los puros, el silicio del germanio. ¿Por qué no utilizan silicio y el germanio puro? Es difícil de conseguir el silicio. Porque es extremadamente costoso. Una oblea de silicio, al imprimir cualquier cosa, es más o menos de este tamaño. Una oblea de silicio que cuesta 180 mil pesos. No olviden. Nada más. Es demasiado costoso. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tenía de especial la seda en el ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué tenía de especial la seda en el ejemplo anterior? Lo saben, el ejemplo anterior es que la rigidez eléctrica es más alta. ¿Es más alto? Más alta que la de poliéster. Yo nunca he tocado seda en mi vida. Y el algodón también. La verdad, pues conozco el materiales, sería una mentira mía que yo le diga a usted, el algodón es un buen conductor. Te voy a contestar que no. Pero que si es mejor que el poliéster o si la seda, me queda difícil. Porque le podría estar diciendo una mentira. Lo que sí sé es que el algodón es un polímero y que solito es un dieléctrico. Creo que debe ser mal conductor de electricidad, porque cuando usted compara las propiedades eléctricas y las propiedades térmicas son casi que equivalentes. Si es buen conductor térmico, va a ser un buen conductor eléctrico. Son casi que proporcionales. Cuando yo enciendo algodón, la combustión del algodón es muy lenta. Entonces, quizá desde ese punto de vista, yo diría que tiene más alta rigidez eléctrica. Pero comparado con el poliéster, comparado con la seda, no sabría, le diría una mentira donde le diga si es mayor. Seda. ¿Qué más quieren saber? ¿Quieren una hora de matemática de seda? Ahora esto lo vamos a poner en el cuello. Les pregunté cosas que yo les pueda responder. Si no las sé, créanme que yo no le voy a hacer nada. Ahí me dejo con la duda. El lunes, cuando vuelva a trabajar, miraré qué pasa con el algodón y le contesto. No me pida eso hoy. Pregunten. Bien, entonces como podrán darse cuenta, dones, propiedades, etc. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Qué diferencia un átomo del otro? ¿Qué diferencia un átomo de hidrógeno con respecto a un átomo de carbono? ¿Qué diferencia un átomo de carbono con respecto a un átomo de oro? ¿Qué diferencia un átomo de oro respecto a un átomo de cloro? Su cantidad de protones en el núcleo. ¿Cuántos protones tiene en el núcleo del hidrógeno? 1. Y quizás si hacemos fusión y metemos otros 77 allá, ¿qué formaríamos? Oro. O sea que dependiendo del número de protones que haya en el núcleo, es que existen los diferentes tipos de elementos. Mendeleev, esa es una pregunta para ustedes. Es el creador de la tabla periódica, Dmitri Mendeleev. Este señor se dio cuenta de eso. Creo que ni siquiera se llamaba química en ese entonces, sino que se llamaba
alquímia. Puedo constituir una forma de clasificación a partir del número de protones en el núcleo. Entonces quiere decir que si yo tengo hidrógeno lo puedo convertir en oro. El problema es coger el protón y meterlo dentro del núcleo de oro, dentro del núcleo del hidrógeno. De por sí, para poder separar las partículas del núcleo se necesita una alta tecnología. Nosotros tenemos una medida en tiempo de la época de Cristo de acá como de 2024 años, pero es un poco más. Y al 2024, hace más o menos 12 años, había el primer acelerador de partículas. ¿Y dónde queda? En CERN. ¿Y queda en dónde? En Suiza. Y solamente hasta esta época pudieron separar un núcleo de un átomo de helio para convertirlo en 2 átomos de hidrógeno. O sea que meterse con el núcleo del átomo es una cosa delicada. Son energías muy altas, demasiado altas. ¿Para qué estoy hablando de eso? Bueno, estábamos hablando de que el átomo va a depender de los protones y los electrones. Entonces, nosotros vamos a hacer la primera configuración. La primera configuración que grafiqué cuando entramos fue una carga positiva y una carga negativa. Nosotros no vamos a hablar del enlace, nosotros vamos a hablar de la fuerza que hay entre los dos. ¿Cómo se llama la fuerza de interacción entre una carga positiva y negativa? Una fuerza de Coulomb. Entonces vamos a coger una carga positiva, una carga negativa y vamos a medir potencial eléctrico en cualquier punto sobre el espacio. O sea, vamos a empezar a transformar todo lo que hablamos en ecuaciones diferenciales. Y la primera medida que vamos a tomar se llama el potencial eléctrico del dipolo eléctrico. Entonces dice el dipolo eléctrico. Ustedes no quisieron preguntar. Entonces, ¿qué es un dipolo eléctrico? Un dipolo eléctrico es la configuración entre una carga negativa, que puede ser un electrón, y una carga positiva, que puede ser un protón. Aquí ni siquiera estamos hablando del átomo como tal. Estamos hablando de qué pasa con el potencial eléctrico cuando hay una carga positiva y negativa en la configuración. Entonces, nuestra intención es medir el potencial eléctrico en cualquier punto sobre el espacio. Entonces dice, hallemos el potencial eléctrico sobre el punto P. Este es el punto. Vamos a decir que la distancia que existe entre la carga positiva y negativa es una distancia A. Es una distancia A. Quiero medir la acción del potencial eléctrico en ese punto. Recuérdenme a qué es igual el potencial eléctrico en pocas palabras. Yo les ayudo. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 multiplicado por la carga. Son cargas puntuales. La integral es cuando hay distribución. Sobre la distancia de separación entre la carga y el punto en que estoy midiendo. La forma más simple de medir potencial eléctrico en el punto P. A ver, dice, recordemos, el potencial eléctrico es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la carga sobre la distancia de separación entre la carga y el punto. Entonces, vamos a colocar la primera carga negativa, vamos a mirar cómo es el potencial eléctrico en el punto P. Entonces, cuando yo mido las coordenadas de esa carga, vamos a decir que esa está en unas coordenadas R1. Y el potencial eléctrico también lo vamos a medir en el punto P, pero producido por la carga Q. O sea que el sistema de coordenadas que vamos a utilizar para la carga positiva va a ser R sub 2. Entonces vamos a medir el potencial eléctrico de la configuración. Recuerden que el potencial eléctrico es la cantidad de energía necesaria para es la cantidad de energía necesaria para traer una carga desde el infinito hasta un punto determinado. Este es el potencial eléctrico. O sea que es una energía, básicamente. La energía
total en el punto P es la suma de las energías del sistema. O sea que básicamente lo que estamos diciendo es que el potencial eléctrico en el punto P es igual a la suma del potencial eléctrico producido por la carga positiva más el potencial eléctrico producido por la carga negativa. Recuerden que la energía es una magnitud aditiva. Como por ejemplo, si cerramos las ventanas, cerramos la puerta, ¿cuál es la energía total de personas que hay en este momento? La energía suya, más la suya, más la de ella, más la de ella, más la suya, más la suya, más la suya, más la suma de todos. Porque la energía es una variable aditiva. Bien, miramos ese potencial eléctrico en ese punto. ¿Cuánto vale el potencial eléctrico en ese punto producido por la carga negativa? Dice, eso vale 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 multiplicado por menos la carga sobre la distancia de separación que se llama R1. Dice más potencial eléctrico producido por la carga, hasta la negativa, la positiva, va a ser 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 multiplicado por el valor de la carga sobre la distancia de separación entre la carga y el punto donde estoy calculando, que se llama R sub 2. Y vamos a organizar nuestra relación de potencial. El potencial eléctrico en el punto P será igual a. Observemos que en toda nuestra relación de potencial eléctrico hay un factor común. ¿Cuál es ese factor común? La carga también es un factor común. Y está el 4 pi epsilon sub 0. O sea que nos queda carga sobre 4 pi epsilon sub 0 multiplicado por, primero voy a poner la parte positiva, después voy a poner la parte negativa, o sea que nos queda 1 sobre R sub 2 menos 1 sobre R sub 1. Ese es el potencial eléctrico sobre el punto P. Hay una cosa que se me olvidó decirles. De toda esa parte se me olvida algo bien importante. ¿Cuál es la distancia? ¿Ustedes conocen el silicio? Me imagino que sí. ¿Saben qué es el parámetro de red? Me imagino que sí. Bueno, se las voy a poner así. Por aquí hay un núcleo que tiene una carga positiva y alrededor de él hay una carga negativa, o sea, un electrón. La distancia que existe entre la carga positiva y la carga negativa es única y no se modifica. Recuerden que los electrones se mueven como si estuvieran en una carretera y no pueden salir de ahí, pueden saltar, pero tienen que irse a otra carretera permitida, no pueden estar en el intermedio. O sea que esas distancias son fijas. Si alcanzamos al final de semestre, pues lo demostramos. La distancia que existe entre un núcleo y el primer electrón, o sea, la primera órbita sobre la cual se pueden mover los electrones, se le conoce como el radio de Bohr. Es de 0.52 nanómetros. El radio de Bohr, 0.52 nanómetros. Entonces cuéntenme cuál es la distancia en un átomo entre una carga positiva y una carga negativa. Es de 0.52 nanómetros. Pues son 0,52 nanómetros. Mídanlo por un metro. No se puede, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer eso. O sea que la distancia que estoy colocando aquí, que se llama A, en verdad es una distancia muy pequeña. ¿Comparado con quién? Comparado con el punto donde estoy calculando el potencial eléctrico. O sea que A es un valor muy pequeño. Ojo, A es un valor muy pequeño. Entonces vamos a hacer una aproximación. Dice el potencial eléctrico, entonces va a estar dado por la carga sobre 4 pi epsilon sub 0 multiplicado por ¿cuánto vas a sumar? R1 menos R2 sobre R1
por R2. Entonces vamos a hacer una aproximación de esa ecuación. Muy conveniente, por cierto. Miremos algo. Si la distancia entre Q menos y Q más es una distancia muy pequeña, ¿cómo es R1 con respecto a R2? Muy parecidos, porque la distancia es muy pequeña. Entonces dice, como A, como A es mucho menor que R1, A es mucho menor que R2, que es donde estamos midiendo el potencial eléctrico, entonces vamos a decir que R1 es aproximadamente R2. Pero cuidado, porque hay una cosa entre hacer una aproximación y otra cosa es anular la aproximación. Entonces esta aproximación me va a servir para el denominador. Pero donde yo esta aproximación la utilice en el numerador, el potencial eléctrico, ¿cuánto vale? Cero. Entonces, esa aproximación que voy a hacer a continuación solamente me sirve para el denominador. Entonces, por lo tanto, vamos a poder escribir que el potencial eléctrico será la carga sobre 4pi epsilon sub 0 multiplicado por la diferencia entre R1 y R2 sobre R elevado al cuadrado. O sea que R1 es aproximadamente R2 y esto es aproximadamente R. ¿Alguien me quiere decir más o menos qué significa ese R en el dibujo? Es como si cogiera yo estas dos cargas y las juntara. Y como si entre ellas dos solamente existiera una única distancia. Porque estamos diciendo que R1 es aproximadamente R2 y es igual aproximadamente a R. O sea que R1 se parece a R1 se parece a R y R2 también se parece a R. Es como si entre las dos cargas saliera un único vector. Como si fuera un problema de los dos cuerpos. Ya se vieron el problema de los tres cuerpos. ¿Qué tal? Esperar un año para la siguiente temporada. Me dieron ganas de comprarme los libros. ¿Cómo? Me dieron ganas de comprarme los libros. Pero es un pedazo, es una ficción. Sí, demasiado ficción. Pero estaba chévere. Entretenida, me dejaron en la mitad. Bien, siguiente aproximación. Está mucho. Miren la siguiente construcción. Voy a lanzar una altura en el triángulo que estoy formando entre Q menos, Q más y el Q. Voy a trazar una altura. Pregunta, ¿qué es la altura de un triángulo? Eso es el área. Eso es el área de un triángulo. Queremos calcular la altura de ese triángulo. Por cierto, ese triángulo tiene tres alturas. ¿Cómo se llama esto en un triángulo? Un lado. Este es otro lado. Este es otro lado.
Si el triángulo es rectángulo, esto sería un cateto. Este sería cateto y este. Ahora bien, la altura es la distancia perpendicular desde uno de los ángulos. O sea que cuando yo calcule una distancia perpendicular o una caída perpendicular sobre su lado opuesto, el ángulo que se debe formar con el lado opuesto debe ser de 90 grados. Esa es la altura con respecto al ángulo que tengo a la izquierda. Con respecto al ángulo superior, la altura sería el trazo perpendicular a su lado opuesto. Tiene que formar ángulo de 90 grados. Altura del ángulo que está a mi derecha, tiene que formar un ángulo de 90 grados con su lado derecho. Curiosamente esas tres líneas se cruzan en el mismo punto. ¿Cómo se llama ese punto? El baricentro. O sea que si usted coge un triángulo perfecto, traza su baricentro y pone la puntica de un lápiz y pone el triángulo sobre él, el triángulo tiene que quedar completamente equilibrado. Eso sí, el triángulo tiene que tener la misma densidad en todos sus puntos. Entonces lo que voy a hacer a continuación con el dibujito es trazar una de las alturas. La altura correspondiente al ángulo que se encuentra sobre la carga positiva. Entonces vamos a lanzar nuestra altura. Entonces cuando trace la altura, ¿qué ángulo va a formar con R1? Va a formar un ángulo de 90 grados. O sea que en ese triángulo que se está formando entre A, la altura y el pedazo que queda de R1 es un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? El lado A, ¿cuál sería de ese triángulo rectángulo? La hipotenusa. La T. La T. Vamos a utilizar coordenadas polares. Entonces, a partir del eje de las X, trazo un ángulo θ. Voy a calcular el coseno de ese ángulo. Coseno de θ. Aquí es igual el coseno de θ al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El problema ahora es la medida del cateto adyacente. ¿Cuánto valdría el cateto adyacente? ¿Cuánto vale esta distancia? Entonces les cuento varias cosas. ¿Cuánto vale esta distancia teniendo en cuenta que A es muy pequeña? Como se le acaba el tiempo, esta es la diferencia entre R1 menos R2. Esa pequeña distancia, teniendo en cuenta que A es muy pequeño, es la distancia que existe entre R1 y R2. Quiere decir que el cateto adyacente es R1 menos R2. Entonces, R1 menos R2 va a ser igual a A, que es la distancia entre carga positiva y negativa, multiplicado por el coseno de θ. Y concluimos por el día de hoy. No, todavía no. ¿Tienen clase hoy? ¿Sí de verdad o sí? ¿O sí debe ser cerveza? El potencial eléctrico es la carga sobre 4 pi epsilon sub 0. La carga sobre 4 pi epsilon sub 0 multiplicado por la diferencia de camino, se llama eso. Esa diferencia se llama diferencia de camino. Entonces la diferencia entre las dos distancias, que se llama diferencia de camino, en este caso valdrá A coseno de θ. Dividido R elevado al cuadrado. Ese sería el potencial eléctrico en el punto P. Pero de toda la expresión hay una parte característica que es la que va a tener es sobre la cual va a tener efecto el campo eléctrico.
observemos que dentro de nuestra relación está el producto de la carga multiplicado por la distancia entre carga y carga. Esa nueva variable que vamos a definir a continuación es a la cual se le va a medir el efecto del campo eléctrico. A ese producto entre Q por A se le conoce como el momento dipolar eléctrico. Momento dipolar eléctrico. Entonces, ¿cómo podemos escribir el potencial eléctrico? Como el momento dipolar multiplicado por el coseno de teta dividido R elevado al cuadrado. Y el 4pi y el epsilon. Entonces te arranca la hoja. Potencial eléctrico es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Va a ser igual al momento dipolar eléctrico por el coseno de teta sobre R elevado al cuadrado. Entonces, para no dejarnos con la idea en vacío, vamos a suponer que un material está compuesto de múltiples dipolos eléctricos. Entonces, un material está compuesto de muchos dipolos eléctricos que están alineados en distintas direcciones. Múltiples dipolos eléctricos. Entonces aquí vamos a poner más menos, más menos, más menos, menos más, más menos, menos más, más menos, menos más, menos más. Entonces toda la materia va a estar constituida de múltiples dipolos eléctricos. Entonces, ahora, ¿qué le vamos a hacer a la materia? Le vamos a colocar externamente un campo eléctrico. Entonces el material tiene que responder a ese campo eléctrico. Pero no es que cualquier material responda al campo eléctrico. Por ejemplo, si yo le acerco mucho la mano a un toma corriente sin tocarlo, la corriente es muy bajita, no va a pasar nada, ¿cierto? El dedo va a quedar intacto. Entonces no va a cambiar eléctricamente ninguna de las propiedades de la materia del dedo. Ahora toque fácil neutro, a ver qué pasa. Son las cosas curiosas. Especialmente si lo utilizan con circuitos de paz. Entonces resulta que cuando uno alimenta con un campo exterior a este material que tiene dipolos eléctricos, algo va a pasar con esos dipolos eléctricos. De una vez les cuento una cosa. Desde el punto de vista eléctrico están los conductores. ¿Tiene sentido de hablar de una propiedad eléctrica o una respuesta eléctrica a un material que sea conductor? ¿Tiene sentido hablar de una respuesta de campo eléctrico a un conductor? Porque para usted poder medir un campo eléctrico, la carga tiene que estar toda. Tiene que estar estacionaria. Y allí los electrones, entre comillas, ¿qué está pasando? Se están moviendo. Entonces, por lo tanto, en un conductor el campo eléctrico no tiene efecto. En un semiconductor depende, y los que nos interesan a nosotros como propiedad de respuesta eléctrica es en los dieléctricos. Y nace el principal compuesto, o el principal material, y uno de los artefactos eléctricos más conocidos, que depende de un material eléctrico, que es el condensador eléctrico. Entonces el condensador eléctrico depende de los dipolos eléctricos. Estos dieléctricos sí tienen respuesta a campo eléctrico, porque se supone que la carga eléctrica de los materiales eléctricos se supone que está estacionaria. Señoras y señores, si tienen alguna pregunta, se les escucha. Caso contrario, que les va muy bien, buen fin de semana.
hablamos de parcial nuestra próxima vez. Profe, pero siento que